Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En este vídeo vamos a mostrar cómo hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Audi A6. Como primeros pasos, comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje y que el vehículo elegido es el que corresponde con las instrucciones. Como podéis ver, vale para varios modelos. En esta ocasión vamos a hacer el montaje de una bola desmontable vertical. Para el montaje de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes. Para ello, empezamos abriendo el portón y liberamos el plástico de los pilotos. Con la ayuda de la espátula plástica haremos presión en esta zona de aquí. Retiramos los tornillos que tenemos a la vista y podemos tirar del piloto. Desenchufamos. En el piloto de la derecha, los mismos pasos. Aflojaremos los dos tornillos de Torx de 25, igual que en el otro lado. Y tiramos del piloto hacia afuera, liberándolo del tetón de aquí, y quitaremos el enchufe. Retirados los pilotos y en ambos lados nos encontraremos este pasador. Tiramos de él, es el que nos hace el cierre de esta parte del paragolpes. Una vez hemos levantado el vehículo, quitaremos los tornillos de la parte inferior. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar los tornillos que lo sujetan. Y en la parte superior, en la esquina, como podéis ver, el paragolpes no sale hasta que no liberemos esas grapas de presión. En el lado derecho, los mismos pasos que en el izquierdo. Los tres tornillos que tenemos a primera vista, el tornillo que tenemos en la esquina cuando levantamos el tapizado, liberamos las grapas de presión y tiramos. Para liberar el paragolpes tendremos que quitar las grapas de presión que vemos en esta zona de aquí. Nos ayudaremos, en este caso yo voy a usar un destornillador plano, tiro un poquitín de ello, aquí debajo igual, y a la hora de tirar se liberan las grapas de presión. Tener mucho cuidado porque esta grapa de aquí, si no hemos quitado el pasador previamente, podemos llegar a romperlo. Una vez que lo tenemos así suelto, vamos al otro lado y hacemos la misma operación. En ambos lados del paragolpes nos vamos a encontrar estas antenas. Pulsaremos y tiramos. En este otro lado desconectaremos el conector que lleva todos los sensores del paragolpes. Ya podemos retirar el paragolpes. Para montar el enganche es necesario que desmontemos el refuerzo metálico. En este caso es refuerzo de aluminio, el cual va sujeto por los tornillos que vemos frontalmente. Pero tenemos que tener en cuenta que uno de los puntos de anclaje de este enganche va en esta zona de aquí y para poder acceder a él es necesario que destapicemos toda la parte inferior del maletero. También será necesario hacer ese desmontaje del tapizado para la colocación del kit eléctrico. Como podéis ver, hasta ahora no hemos tenido que usar ninguna herramienta, todo va a presión. Para poder acceder a los puntos que os comentaba anteriormente tendremos que quitar ambas guías de aluminio. Y también, como os comentaba, en esta zona de ahí tenemos el acceso a la caja de fusibles y a la centralita de la línea de cambus. Son 3 tornillos en cada guía de Torx de 40. Una vez que hemos quitado las guías, tendremos que quitar también la parte inferior plástica. Si os dais cuenta, cubre toda la parte inferior del maletero, pero para poder quitarla es necesario que ambos paneles laterales sean desmontados. Para ello hay que quitar un tornillo en los tiradores y otro tornillo en la parte donde va apoyada la bandeja.
Una vez hemos retirado ya los paneles laterales, podremos quitar un tornillo de 17 que lleva aquí. Un tornillo de 10 que lleva en este otro punto. Tiramos del ya para arriba y ya no sale. Como veis, ya queda libre. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Quitamos por último el punto de sujeción del centro. Ya podemos quitarlo. Y ahora ya podremos localizar los puntos de sujeción del enganche. Pero no os creáis que es fácil. Van pintados en el mismo color y cubiertos por un adhesivo. Tenemos uno aquí. Y el otro lo vamos a descubrir ahora. Es donde vemos el orificio en el tapizado. Quitaremos también otra pegatina, dejando al descubierto el punto de anclaje. En el lado derecho exactamente lo mismo. Vemos el adhesivo en este punto de aquí y también en este otro punto. Retiraremos quitando 4 tornillos en el lado derecho y 3 en el izquierdo. El refuerzo ya no se utiliza. Con el tornillo incluido en el kit y la tuerca que hemos quitado anteriormente, taparemos el orificio para evitar que nos entre agua al interior del vehículo. Este es el orificio del cuarto punto del lado de la derecha. También dejaremos puestos los tornillos que hemos quitado anteriormente. La pieza con la muesca que vemos aquí es la pieza del lado izquierdo. La introducimos dentro del chasis y con el tornillo de 1260 sujetaremos el punto que viene de esta forma. Apuntamos y lo dejamos, como podéis ver, lo dejamos suelto. Misma operación con la pieza derecha. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Pondremos el tornillo de 1240 con la arandela Grover en la cara exterior, en el punto de la derecha también. Una vez que tenemos apuntados tanto el tornillo interior como el exterior, faltaría este punto de aquí, el cual, si os dais cuenta, no me entra el tornillo. Tendremos que mover un poco el cuerpo central del enganche y de esta forma nos entrará. Lo apuntamos. La misma operación en este lado izquierdo. Vemos que no entra, movemos el enganche y apuntamos. Colocaremos la bola teniendo muy en cuenta cómo van puestos los tornillos. Tornillo de 1225 en la parte superior, en el lado de la izquierda. Tornillo de 1230 con la anilla de seguridad en la parte inferior. En el lado de la derecha colocaremos tornillo de 1225, parte superior también. En el punto de la parte inferior derecha colocaremos la chapa de sujeción de la base de enchufe, puesta de la siguiente forma. Con el tornillo de 1230 podremos ajustarlo de altura para que nos favorezca y evitar así el recorte del paragolpes. Una vez aproximado todos los tornillos, daremos el par de apriete, en este caso 87 Nm, al ser todos tornillos de 12. Colocaremos la base de enchufe sobre el soporte, haciendo coincidir la muesca con el alojamiento preparado para ello. Colocaremos el tornillo con la arandela por detrás, daremos el apriete necesario para que suba y baje con facilidad. Terminado el montaje del enganche, pasamos al kit electrónico. Y una sola opción es la que tenemos. Es el kit Aragon Cat, puesto en modo pasivo. Y os preguntaréis por qué. Este vehículo dispone de luces con sistema LIN. El sistema LIN carece de señales tanto de marcha atrás
como de antiniebla y es imposible que localicemos esas señales aisladas en el piloto, con lo cual necesitamos conectarlo directamente a la señal de campus. Otro problema que tenemos en este tipo de vehículos es que no es posible dar de alta en la unidad del vehículo el montaje del enganche, con lo cual el montaje tiene que ser siempre en modo pasivo. ¿Qué quiere decir? Que no interaccionará ni con los sensores de aparcamiento ni con los sistemas de seguridad. Apretaremos la base de enchufe de tal manera que la dejaremos con la apertura hacia la parte inferior. ¿Por qué vamos a dejar la apertura así? Porque cuando coloquemos el paragolpes, si la ponemos que abra hacia arriba, nos pegaría y tendríamos que recortar más el paragolpes. De esta forma lo bajaremos y nos va a quedar más accesible, sin necesidad de recortar el paragolpes. El cableado, como podéis ver, lo dejamos que vaya por la parte de atrás. Y para evitar que no colisione con la chapa anticalórica, lo hacemos de la siguiente forma. Le ponemos una brida, pasando por los dos orificios y sujetando el cableado a la parte posterior. Tensamos y de esta forma evitamos que colisione al subir y bajar. Sujetaremos el cableado con la ayuda de las bridas incluidas en el kit y pasaremos al interior del vehículo usando esta goma de aquí. La retiramos, introducimos el cableado y sellamos con la goma que viene incluida en nuestro kit. Fijaremos el cableado. El cableado viene dividido en dos partes. Una parte la que hemos puesto de la base de enchufe y la otra donde lleva el conector de la línea de campus. Y también lleva los dos cables de alimentación. Estos dos cables, tal y como marca la centralita, van en el 4 y en el 5. El 4 y el 5 los vemos libres en el conector que viene de la base de enchufe. Recordar que llevan posición. Posición me refiero en cuanto al terminal. Da igual que lo coloquemos aquí que aquí. El terminal, para que pueda ser conectado, tiene que estar puesto en esta posición. Como podéis ver, da igual si ponemos el 4 en el 5 o el 5 en el 4. Van a un solo hilo, el cual es positivo directo. Este positivo directo lo conectaremos en la caja de fusibles. Vamos a conectarlo ya con la centralita. Son conectores únicos, no nos podemos confundir. Y como veis, tenemos el positivo de contacto y el positivo directo, que podemos adquirir los kits en nuestra página web. En este caso, el cliente lo va a utilizar para un portabicicletas y no nos ha solicitado la instalación de ninguno de los dos positivos. Con la ayuda del adhesivo de doble cara, sujetaremos la centralita. Yo la ubicaré en esta zona de aquí. Sobre el punto original de masa del vehículo colocaremos las masas de nuestra instalación. Como podéis ver, la centralita la tenemos ubicada en esta posición de aquí. Las masas, como os he dicho, la cogemos del punto de masa y el cableado lo hemos pasado junto al cableado original del vehículo, pasándolo por este pasamuros a esta zona de aquí, y aquí vemos la caja de fusibles. Para hacer el conexionado del cable de positivo sobre el socket de los fusibles lo haremos de la siguiente forma. Aquí llevamos una patilla, la cual tenemos que liberar y extraer hacia la parte superior. Otra la llevamos aquí en esta zona y lo mismo. Hacemos un poco de presión, sacamos. Sobre esta patilla de aquí presionamos y ya tiramos del portafusibles. Liberamos la tapa de protección, tanto de un lado como del otro. ¿Vale? Liberamos el seguro, que lo tenemos en esta parte de aquí, e introducimos en cualquiera de las ubicaciones libres el terminal. Una vez que haya hecho clic, volvemos a posicionar el fijador y ponemos de nuevo el protector. Volvemos a ubicar en su sitio el portafusibles y volvemos a poner en la misma posición toda la caja de fusibles.
Esta es la posición que hemos elegido para poner el fusible. Le pondremos el fusible de 15 amperios y la instalación ya estará preparada. Esta unidad que vemos aquí, que solamente la vemos de color negro, sin ningún tipo de cableado, si nos fijamos el cableado, entra lateralmente. Liberaremos las patillas. Una aquí y otra en este lado. Le damos la vuelta a la unidad y vemos aquí los conectores. En este conector es sobre el que tenemos que hacer la conexión de la línea de CANbus. Liberamos el seguro. Liberamos la patilla que fija el interior de la ficha. Y aquí vemos que en el pin número 1 y número 2 tenemos los cables de CANbus. Damos la vuelta y vemos que van fijados de esta forma. Pulsamos a la vez que tiramos un poquitín, pulsamos aquí y veréis cómo sale. Y sale. Para no equivocarnos, cogeremos el cable naranja marrón de nuestra instalación y lo colocaremos en su lugar. A continuación el cable verde, misma operación. Tiramos de él un poco y pulsamos. Colocamos en su lugar el cable naranja verde. Volvemos a armar el conector y volvemos a colocarlo en la unidad. Momento de hacer el bypass. Los dos cables del vehículo los tenemos que conectar a los dos de la instalación. Para no confundirme, yo lo hago de la siguiente forma. Dejo conectado la ficha que haremos el empalme. Entonces, cable naranja verde corresponde al cable verde de la instalación del vehículo. Así no nos confundimos de posición. Y cable naranja marrón con el naranja marrón del vehículo. Una vez que está terminado, cerramos y hacemos el clic. Antes de empezar con los últimos pasos, comprobaremos que la instalación funciona correctamente. Con la ayuda del Towbar Tester podemos ver que todas las funciones, tanto posición, niebla, marcha atrás, como intermitente y freno, funcionan correctamente. Terminada la comprobación del kit electrónico y que este funciona correctamente, pasaremos a hacer el montaje del vehículo. Y así finalizamos el montaje de este enganche. Hasta la próxima.